¿Cómo enamorar a los jóvenes y darles oportunidades? Yo estoy muy preocupada con la fuga de talento humano que estamos teniendo. Más o menos 1 millón de colombianos, y pues en su mayoría jóvenes, están dejando el país anualmente. ¿Cómo nos preparamos para los nuevos cambios que vienen? En Colombia hay 13.000 personas que tienen más de 100 años. Con tendencia al alza. Con tendencia al alza, y solo va a seguir creciendo. Y en el 2030, en Colombia va a haber más personas mayores de 50 años que personas menores de 15. Evolucionar es mirar hacia adelante. Como en Colombia estamos concentrados en tener discusiones sobre el pasado, no estamos pensando nada en el futuro. A veces, la sabiduría la encuentras donde menos esperas. Hay una frase que a mí me fascina de Kung Fu Panda, que me parece que es uno de los mejores filósofos que hay, que dice que muchas veces uno encuentra su destino en el camino que toma para evitarlo. Cada uno encuentra su propio camino. Y entonces estábamos en todo el lanzamiento de Lirio, estaba Laura Restrepo, la escritora de Lirio, y mi hermana le dice a Laura: te presento a mi hermana mayor, es la oveja negra de la familia. No, así. Entonces Laura dice: ¿cómo así? Dice: no, pues es que ella es ministra, banquera, todas esas cosas. ¿Qué esperar de esta hacker como líder? Criterio a través del debate y a través de las preguntas. Porque cuando uno tiene una confrontación, como que los abuelos tienen una visión del mundo y los papás tienen otra visión del mundo, y uno está diciendo, bueno, ¿yo con cuál visión del mundo me quedo? Pues a uno no le queda más que decir: venga y oigo con oreja grande, entiendo los argumentos de lado y lado, hago las preguntas y me formo mi criterio. Y muchas veces la gente piensa, cuando es líder, que preguntarle a los equipos qué opinan o qué harían es como inseguridad. Y no es inseguridad, es que yo oigo los argumentos para formarme una mejor opinión. Ser capaz de crear una cultura que desafíe el statu quo, que se haga preguntas y que genere inteligencia colectiva es muy importante. ¿Cómo lo hago? Voy a arrancar con una verdad incómoda, y es que Colombia y América Latina pierde talento día a día. Nos estamos enfocando mucho en el pasado y no diseñando para el futuro. Nuestra invitada de hoy tiene varios mensajes. Ella es CEO del Banco Popular, es exministra, y María Fernanda Suárez arranca diciendo lo siguiente: para mucha gente, los pensionados son vistos como un pasivo y no como un activo. A los 50 ya decidió que no era el inicio del final, sino la mitad de la vida, y se puso como meta diseñar esos próximos 50 años. En este episodio, que está cargado de 1000 anécdotas y hacks, hablamos de la culpa de ser madre y líder, los juicios de una sociedad que aplaude al papá presente, pero que castiga a la mamá ausente, el peligro de las empresas donde siempre se habla de sí señora, sí señor, y todos asentimos, el rol de las juntas directivas, donde ponen a las personas primero. Prepárate, porque aquí hay de todo. No hay frases bonitas de liderazgo, verdades sobre el poder, la ambición y el futuro. ¿Estás listo para ganar en las transiciones del siglo XXI? ¿O vas a ser uno más que queda rezagado? Arranquemos. Mafe, bienvenida a Hackers del Talento, un honor tenerte. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Ricardo, muchas gracias por esta invitación tan rica. Bueno, no, pues hoy en esta entrevista yo seleccioné un montón de temas y dije, bueno, ¿por dónde arranco? Porque hay mucha tela de dónde cortar. Y antes de que pues arrancáramos a grabar, hablamos de un tema que a mí me apasiona, y es Colombia y el talento. Y mencionaste algo de las transiciones que Colombia se está perdiendo, o de pronto hay unas que sí está ahí, pero que tenemos que aprovechar como para seguir siendo un país relevante, o aún más relevante desde las personas. Bueno, pues a ver, yo estoy muy preocupada con la fuga de talento humano que estamos teniendo. Más o menos 1 millón de colombianos, y pues en su mayoría jóvenes, están dejando el país anualmente. Hemos visto como que salen en los periódicos la subida en las remesas, que las remesas pues es la plata que los colombianos en el exterior le mandan a sus familias, pero lo malo, o sea, el lado malo de esas remesas es que son colombianos llenos de talento que están buscando las oportunidades afuera, y me parece que eso es algo que nos debería preocupar muchísimo a todos, porque revertir eso es muy difícil. ¿Y qué van a buscar afuera? Van a buscar, pues primero, digamos que diferentes alternativas de educación y diferentes oportunidades de trabajo. Entonces eso, desde el punto de vista del talento, es algo que hay que trabajarle,
¿Y cómo se trabaja? Yo, la manera como he pensado, digamos que uno cómo se debe pensar como lo que está pasando ahorita, y mis hijos están como en el proceso, en el proceso no, los dos son como recién universitarios, uno está entrando este semestre y la otra está en tercer semestre, es pensar que en este momento realmente estamos teniendo uno de los cambios más importantes que ha habido en el mundo, por lo menos en los últimos 2 siglos, de verdad que los cambios son muy grandes. Entonces yo diría que hay uno que es la transición climática y energética, y esa pues se ha hablado muchas veces, digamos, de todos los temas de energía, pero pues me apasiona. Otra es la transición digital, y la transición digital y robotización. Y es otro campo en donde nosotros tenemos que pensar mucho, y tal vez es uno de esos en donde siento que como en Colombia estamos concentrados en tener discusiones sobre el pasado, no estamos pensando nada en el futuro. Además mencionas una palabra que no se usa tanto, que es robotización, porque siempre hablamos de automatización, de inteligencia artificial, pero los robots tanto virtuales como físicos, que están llegando. Total, y es que por eso es que la transición digital, o sea, tú tienes todo el pedazo de data, que fue como la primera ola, después de la data y que ya tenemos la data, viene la inteligencia artificial, pero desde el punto de vista ya de procesos industriales y de muchas tareas, también estamos viviendo una era de robotización. Entonces tú ves, por ejemplo, realmente ahorita los robots que hay que cumplen más labores de hacer, no de analizar, que yo creo que esa es la diferencia entre la digitalización o automatización y la robotización, y es la capacidad de un robot de hacer, de construir, de hacer ese tipo de cosas. Entonces todo eso va a generar un cambio, digamos, a una velocidad muy alta. Y yo no veo que en Colombia realmente estemos entendiendo la velocidad con la que viene ese cambio. Y voy a darles, por ejemplo, un ejemplo en donde es evidente que no pensamos en eso. Uno piensa en un mundo como en el mundo actual, y en la reforma laboral seguimos pensando que tenemos que tener un salario mínimo y por horarios fijos, y que hay que separar el día y la noche, y esa realidad realmente nos hace más complejos. Entonces, transición climática y energética, transición digital y robotización, transición demográfica, y ese es el tema en el que trabajo más ahorita. En términos generales, el mundo entero va a ser, vamos a ser más, en promedio los humanos vamos a tener más años de vida, los humanos que estamos en este mundo. Eso se da principalmente porque están cayendo los nacimientos de una manera acelerada y porque somos más longevos. Y sobre longevidad, pues es todo un capítulo que podemos hablar. Pero eso qué quiere decir, digamos, en la transición demográfica, que también se abre un nuevo mundo en cómo tenemos que entender que no hemos pensado, porque simplemente no existía, cómo va a ser el mundo de las personas, por ejemplo, de 70 a 100 años. Entonces yo tengo 51 años. ¿Tú ya tienes planeado tu plan? Pues fíjate 70, que empecé a estudiar todos los temas fue curioso porque fue antes de entrar al Banco Popular. Yo estaba en Accenture en ese momento y cumplí 49. Y pues digamos que parte de mi vida ha sido porque yo planeo y siempre estoy pensando cómo es el futuro. Y planeo todo el tiempo de tal manera, la planeación es un ejercicio como activo, no es como una cosa estática. Entonces yo dije, bueno, dentro de un año cumplo 50. Entonces me tengo que empezar a leer y empezar a preparar. Y cuando empecé a leer todas las cosas de longevidad, yo dije, pucha, o sea, yo dentro de un año voy a celebrar que estoy en la mitad de la vida y me quedan 50 años por delante. Sí. Y nunca en la vida me había pensado las cosas así. Porque siempre es, y como las películas, es como uno entonces estudia algo, trabaja, se casa, tiene hijos y ya. Y ahora... ¿no? Y ahora ¿qué está pasando? Los hijos ya se van porque terminan sus cosas, probablemente la carrera profesional, pues no, yo todavía me quedan muchos años, espero, de una carrera profesional muy activa, pero no necesariamente a los 70 años voy a querer estar haciendo lo que estoy haciendo a los 50 años. Mis intereses van a variar seguramente. Y para esos intereses que van a variar, así como mis hijos están estudiando una carrera para lo que van a hacer, yo dije que tengo que estudiar y que tengo que aprender ahorita a los 50 para pensar en esas cosas que quiero hacer a los 70 y que quiero hacer distintas.
Pues mira, yo he hecho dos cosas. Uno, salud física. Nunca Ok. en mi vida hice deporte, jamás. No Y era lo- no te no, gustaba. no era lo mío. Yo en el colegio era la que decían, cuando repartían los equipos, o sea, que hacían pico y pala Sí, sí, para sí. repartir el equipo, siempre decían, ay, me tocó Mafe. Ya, al final, ya. Sí, o sea, al final, pero no, yo era la última, yo no, ni siquiera tenía esperanza nunca de ser la Ok. penúltima. Si no era la penúltima para básquet, para voleibol, para lo que fuera, nos tocó Mafe. Porque yo realmente era un pasivo para un Ok. equipo, porque de verdad que las habilidades motrices no son lo mío. Entonces, como ese pedazo en donde dije, bueno, tengo que hacer ejercicio, no por lo que uno hace muchas Sí. veces que era para verse bien y para una imagen física, sino por salud, por la calidad de vida que voy a Sí. tener ahí. Por ejemplo, hacer pesas ayuda mucho a la Hacer longevidad. entonces empecé a estudiar alimentación, pesas, todas las cosas. Y bueno, y las mujeres a los 50 años, los hombres también, pero las mujeres a los 50 años empezamos en todo el proceso de menopausia. Entonces son un montón de cosas que uno tiene que leer y que hay un montón de mitos alrededor de eso. Y que también hay que romper como todos esos mitos porque es como Sí. los procesos normales. Pero hablamos muy poco de eso y la ciencia sabe muy poco de eso. O sea, a mí me ha impresionado mucho en todo esto que he estudiado. Pues he estudiado, digo yo, es que leo libros, oigo Sí. podcasts, veo películas, veo masterclasses y cosas así. Pues realmente lo poco que entendemos cómo hacer una vida longeva. Y porque la gente en general no piensa que puede vivir 100 años. Sí, sí, yo Tú- creo que todavía la gente No, uno no tiene el chip, o sea, uno está como... eso la gente piensa como, Sí. no, eso es por allá, uno que se salió de la estadística. Sí. Adivina cuántas personas tengo de clientes en el Banco Popular que tienen más de 100 años. Un número cualquiera. 1000, No, bueno, eso está Ya- ya es muy positivo, demasiado. sí. Tengo 500. 500. Bueno, Pero de todas maneras es un montón. Es un En montón. Colombia hay 13.000 personas que tienen más de 100 años. con tendencia al alza. Con tendencia al alza y solo va a seguir creciendo. Y en el 2030, en Colombia va a haber más personas mayores de 50 años que personas menores de 15. Entonces ahí empezamos a tener todo un cambio. Entonces eso cambia la manera como ofrecemos los servicios, la manera como vivimos. Entonces transición demográfica es algo que es muy importante entender y muy importante desde el punto de vista de talento. Porque fíjate que hoy, por ejemplo, discusión que tampoco dimos, las mujeres se pensionan a los 57 años y los hombres a los 62. Sí, eso. Y entonces, en la medida en que tú pensionas personas que están llenas de sabiduría, que están llenas de energía, los vuelves un pasivo para la sociedad. Porque un pensionado es un pasivo. Sí, porque también tú dices, yo ya recibo mi pensión, yo ya estoy tranquilo. De pronto, si fue una buena pensión, pues ya no tengo la necesidad Claro, pero de ir al alguien mercado laboral. alguien está a cargo de pagarle esa pensión. Claro. Entonces, como sociedad, tú necesitas es que esa fuerza siga siendo productiva. Y eso es parte de lo que estamos haciendo. Entonces, transición demográfica y ahí vamos en la tercera transición. Hay una cuarta transición, que es la transición geopolítica y comercial. Nosotros estábamos acostumbrados, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, a ser un mundo unipolar. Unipolar en el sentido en que de todas maneras el poder, digamos que migraba hacia Estados Unidos. Sí. Y por eso se llamaba un poquito unipolar. Y realmente hoy en día, con las cosas que están pasando y teniendo a China y teniendo a Estados Unidos, vamos a transitar a un mundo más, Y a la digamos India que también está llegando más multipolar. Y son tensiones que no son tan fáciles de resolver y que no hemos resuelto en el pasado. Sí. Porque, por ejemplo, a ti cuando te dicen con ese tipo de cosas, entonces tú dices, bueno, ¿qué tipo de tecnología vas a escoger? Y, por ejemplo, en mi mundo, cuando yo estaba de ministra de Minas y Energía, decían, bueno, vamos a escoger cargadores para los carros eléctricos chinos, europeos o norteamericanos. Y uno cuando parece que son decisiones neutras y estás tomando un montón de decisiones detrás, digamos, de las cadenas de suministro y de las alianzas, y ni qué decir en ciberseguridad o en todo ese tipo de cosas. Francis Bacon, en su tratado sobre la vida larga, en 1623, decía: la duración de la vida puede ser alargada si se mantiene la frescura del espíritu y la templanza del cuerpo. Más de 4 siglos después, esas palabras parecen escritas para nosotros. ¿Vivimos más? ¿Pero vivimos mejor? Mafe Suárez lo entendió al cumplir 50. No estaba en el final, estaba en la mitad de la vida. Y eso hizo que empezara a cuidarse.
no para verse bien, sino para vivir con energía, propósito y alegría los próximos 50 años. Tal vez, como decía Bacon, no se trata de vencer al tiempo, sino de aprender a cultivarlo. ¿Qué estás haciendo hoy para diseñar la vida que queremos tener a los 70, a los 80 o a los 100? ¿Qué hábitos te van a permitir llegar a los 80 con energía? ¿Qué principios nunca vas a sacrificar, incluso por una gran ambición? ¿Y qué harías distinto si supieras que vas a vivir 100 años? Pues bueno, ¿cuál es la quinta transición? La transición en las comunicaciones, porque hasta el año 2010 realmente nosotros, y por eso es que digo, el 2010 es ayer, o sea, es demasiado cerquita, pues realmente nosotros la manera como nos informábamos, la manera como nos relacionábamos, etcétera, no existían las redes sociales. Facebook realmente influye, la primera campaña en la que influye cuando sales en la del 2008, Obama, ¿no? Empieza con Obama, pero digamos que de una manera, pues fue importante para Obama, pero pues fue determinante ya en la elección de Trump en el 2016 y cambió el juego. Y las redes sociales cambiaron el juego en el Brexit y cambiaron el juego aquí en el plebiscito de paz y cambiaron el juego en el 2018, en el 2021 y ahora pues ni se diga. Y espérate con la inteligencia artificial. Y espérate con la inteligencia artificial. Entonces yo ese pedazo de la transición en las comunicaciones le doy mucha importancia porque uno, desde el punto de vista sobre todo de los jóvenes, la manera como los jóvenes se relacionan con el mundo es completamente diferente. Y desde el punto de vista, eso es otra cosa interesante de la transición demográfica, es que en la medida en que seamos más longevos, nunca en el mundo antes vivieron tantas generaciones de manera simultánea en el planeta. En el lugar de, en el planeta interactuando. Sí. Entonces tú piensas, entonces tú dices, bueno, yo tengo la persona de 80 años y mientras tanto tengo al joven de 15 años, este señor solamente lee periódico análogo en su casa y el editorial del periódico es algo muy importante para leer o las columnas de editorial. Este joven acá de 18 años se informa por TikTok, por redes completamente diferentes y tiene un estilo de vida, o sea, nunca había sido tan distinto. Yo te doy un ejemplo de cómo uno, no sé, me encanta el fútbol, entonces me gusta ver el partido completo y hoy los jóvenes les gusta solo ver como los clips más importantes del partido. Digo, ¿cómo se perdieron toda la emoción, claro. O sea, si lo emocionante es cuando uno dice, ya, gol, no fue. Exacto. ¡Gol por fin! Exacto, yo solo ven gol. Sí, no. Exactamente. Y bueno, el spam de atención es nada, el scroll y la soledad que se genera. Por ejemplo, mira que ese tema de soledad en el tema social es súper interesante entender, porque primero es un problema muy grande en la juventud hoy en día el tema de soledad alrededor de redes sociales, pero también hay un problema de soledad muy grande en la longevidad. Y esa obviamente que depende de cada composición familiar, depende de cada una de las cosas, pero digamos que todas esas dinámicas han generado muchas disrupciones en la sociedad y en la transición de comunicaciones también es uno de los temas que genera más disrupción en la democracia. Porque al final la democracia lo que busca es que haya una cantidad de instituciones que representen el pueblo, porque el pueblo no tenía la capacidad de decidir todo, entonces tú buscas a tus representantes, pero a través de las redes sociales, pues todo el mundo se siente que tiene la capacidad de opinar, de decidir de todo, entonces se empieza a ver como un tema así. Entonces son como las 5 transiciones que yo creo que estamos viviendo en este momento. Creo que la inteligencia artificial no la hemos terminado de, digamos, como diría yo, hasta ahora estamos viendo los primeros pinitos de lo que significa, pero va a ser una disrupción o sea, lo que hemos visto de digitalización desde que salió el iPhone, porque es que el iPhone salió en el 2008 y que eso solamente hace 15 años, bueno, 17. Y uno dice, bueno, yo tengo hoy mi vida en el iPhone, cuando yo no o pues en el teléfono, inteligente, pero pues antes uno tenía agenda, despertador, cámara de fotos, ¿no? Directorio de teléfono, todo tipo de cosas, cámara de video, bueno, todas las cosas aparte, y la inteligencia artificial nos va a cambiar de una manera absolutamente impresionante.
Y entonces, volviendo a Colombia solo, y ahí ya cierro, tú dices, oiga, está pasando todas esas cosas que van a cambiar el mundo, que solamente quienes entiendan bien cómo aprovechar esas transiciones van a ser ganadores. Y si nosotros no nos sentamos a decir cómo Colombia puede ser en esa ganador en esas transiciones, pues vamos a ser los grandes perdedores, porque en las transiciones siempre hay ganadores y perdedores. Ah, sí. Entonces ahí es un tema, digamos, que lo tenemos que pensar muy bien. Hace como 2 semanas estaba leyendo un artículo en The Economist se llama The 1 Billion Person Unicorn. Y era, por ejemplo, pensar que una empresa pueda pues, valer 1 billón y tiene una sola persona porque el resto es con inteligencia artificial. O sea, son cosas que uno dice, eso no puede pasar, no sé qué. Y sí. Y por ahí va. Y una cosa muy interesante también sobre pues, estas transiciones demográficas en temas de talento es cómo aprovechar las ventajas de cada generación. Arthur Brooks tiene un libro que es como la vida después de los 50 y cómo le cambia uno la inteligencia después de los 50. Uno que se llama From Strength to Strength. Sí, y es exacto, pues si tú sigues compitiendo con hacer el modelo Excel, no sé, tú eres banquera, hacer el modelo Excel súper rápido contra un joven, pues ahí pierdes. Total. Pero en la parte de pensamiento crítico, análisis, conectar puntos, manejar gente, hay ganas. Entonces para mí, yo soy como súper optimista del futuro. Para mí yo creo que son al final cosas bien importantes. Por ejemplo, no sé, hay trabajos físicos muy duros. Ojalá con lo que tú empezaste haya un robot y lo haga. Sí, que haya un robot que lave baños. Ahora, vino un amigo tuyo acá y estábamos discutiendo sobre el rol de los hombres en eso y era los hombres en esa etapa de ser el macho alfa, proveedor, fuerza, cómo van a encontrar su lugar en el mundo. Cuando se distinguían era por la fuerza en esos trabajos y ya no. Entonces comienzan a generarse nuevos dilemas súper. Pues sabes que, por ejemplo, en ese pedazo de identidad del hombre blanco, ese es uno de los digamos, fue definitivo, por ejemplo, para las elecciones de Estados Unidos y de Trump, ese tema de identidad. Y hoy en día alrededor de las nuevas masculinidades, pues hay como todas esas inquietudes de decir, bueno, ¿cómo va a ser este nuevo rol en una sociedad que es totalmente diferente? Y ese pedazo es absolutamente fundamental, primero para que cada persona tenga como la libertad de encontrar su lugar en el mundo, y dos, porque trabajando mucho en los temas de equidad de género, la sociedad habla mucho de la importancia, pues, de las brechas que tenemos las mujeres en la vida laboral, pero habla muy poco acerca de las brechas que tienen los hombres en el mundo del cuidado y de las oportunidades y de las pocas libertades que las sociedades dejan a los hombres para el mundo del cuidado. Entonces creo que ahí tenemos que avanzar en ambas cosas para que haya libertad, tanto para los hombres en el cuidado como para las mujeres en el trabajo. Pues yo te veo varias historias, pero ¿cómo fue en tu caso? Porque tú eres, o sea, empresaria no, pero súper corporativa, de crecer en compañías, de cargos públicos importantes, y uno necesita, no sé si es un balance o los dos en el mismo, como esa parte de la pareja, pues. A ver, eso ha sido como uno de los desafíos más grandes de mi vida, desde el punto de vista personal, como encontrar ese balance. Yo tengo un marido que ha sido un coequipero absoluto, o sea, yo creo que hemos sido un buen equipo en la crianza. Yo creo que a mí me costó más entender que éramos un equipo al principio, y creo que es uno de esos mitos que las mujeres tenemos que romper, porque las mujeres tendemos a creer que nosotras somos mejores cuidadoras, que si el hijo está enfermo, entonces yo soy la que tengo que estar ahí, y que lo que le falta es mamá, y no mamá o papá. Entonces a mí me costó más tiempo entender que éramos un equipo. Desde que yo lo entendí, yo creo que ha funcionado bastante bien. Pero sí, para poder, digamos, ejercer este tipo de roles o de actividades que demandan tanto tiempo, necesitas tener una persona que sea un coequipero, o pues por lo menos en mi caso, eso para mí ha sido fundamental. Entonces, pues, ¿cómo lo hicimos? Pues con muchas tensiones, por eso digo yo que nada, absolutamente nada fácil,
pero pues al final en momentos muy críticos, como cuando fui ministra, por ejemplo, ese fue un momento como un punto de quiebre. Yo tuve como 2 puntos de quiebre. Uno cuando estaba en Porvenir y mis 2 hijos eran chiquitos, eso es en el 2010, o sea, tenían 4 y 6 años. Yo me sentía como que no estaba siendo ni buena mamá, ni estaba siendo buena profesional. En esa época era vicepresidenta de inversiones de Porvenir. Acaba de pasar la crisis del 2008, que fue la crisis financiera brutal. Porvenir maneja el portafolio de activos financieros más grande de Colombia, entonces era una responsabilidad como enorme. Y en ese momento decidí renunciar para intentar ser mamá de tiempo completo. Pues yo quería intentarlo. Sí. Y fue un gran fracaso. Me di cuenta pues que no era lo que a mí me gustaba y que realmente eso no, O sea, como, no me iba a hacer te feliz. sentías como o sea, pues no aburrida de estar con los niños porque uno no se siente aburrido, pero como decir, me estoy perdiendo de cosas que están pasando en el mundo del trabajo por quedarme acá cuidando. No, yo creo que en ese momento, a ver, yo quería tener como una vida más independiente, mi matrimonio estaba pasando por un momento de mucha tensión, yo quería tener como más tiempo de hacer actividades entonces, y hoy en día, por ejemplo, muchas veces los colegios, o por lo menos el colegio en el que estaban mis hijos, había mucho espacio para que los padres participaran. Entonces, cuando, por ejemplo, era el momento de las mamás lectoras o los padres lectores, y yo decía, no, pues yo sí quiero ir a leer. Entonces yo leía, y aquí pues no, iba hasta la 170, me devolvía hasta la 34, o sea, eso era, mejor dicho, un corre-corre todo el día. Entonces yo quería como participar más en eso. Y cuando ya dejé mi trabajo y esa era mi actividad principal, pues yo me di cuenta que eso no me generaba la satisfacción que yo quería. Y que yo tenía que encontrar un equilibrio distinto. Me parecía rico ir a leerle a mis hijos, pero no me gustaba que esa fuera mi única actividad. Hoy mi actividad del día. Hoy mi actividad del día es eso, y respeto mucho porque hay muchas mujeres que realmente la crianza le dedican uno y seguramente es muy provechoso, y está muy bien que lo hagan si eso le genera una satisfacción total. A mí personalmente no me dio satisfacción. Y me pasó una cosa que siempre cuento, y es que fuimos a una reunión porque me metí al comité de Navidad para hacer la presentación de Navidad. Entonces había que hacer un dragón porque iban a hacer cómo celebraban los fines de año en diferentes lugares del mundo, había que hacer un dragón chino. Y 3 horas para escoger la tela de un dragón, y pues yo como venía de mi mundo muy, pues muy corporativo, muy ejecutivo, no sé qué, yo decía, no puede ser. Y entonces, empecé a estar de mal genio. Entonces, pues yo estaba mucho tiempo con mis hijos, pero yo estaba de mal genio. Entonces ahí dije, no, y volví a un mundo hiperintenso, porque ahí es cuando volví al gobierno. Hay una frase que a mí me fascina de Kung Fu Panda, que me parece que es uno de los mejores filósofos que hay, que dice que muchas veces uno encuentra su destino en el camino que toma para evitarlo. Okay. Entonces, fíjate que yo renuncié a Porvenir porque quería tener más tiempo con mis hijos. Y como estaba en ese momento ya, y dije, no, definitivamente voy a volver, y ahí fue cuando me invitaron a trabajar al sector público, al Ministerio de Hacienda, a ser directora de crédito público, y ahí sí trabajé como nunca en mi vida. Entonces son esas vueltas que van dando la vida. ¿Y con tus hijos tienes hoy conversaciones de ellos qué opinan de esa mamá trabajadora, de ese tiempo en que estuviste full dedicada a ellos? Sí, mucho porque para mí ha sido de verdad el desafío más grande. No te conté, entonces cuando ya voy para ahí, pero mejor te empiezo por contar esto. Entonces cuando me ofrecieron ser ministra, mi marido me dijo, pues hagamos una cosa, separémonos porque la verdad yo no quiero estar viudo. Y yo venía de 3 años de trabajar en Ecopetrol mucho, y yo le dije, no, dame 2 años por favor. Y en ese momento realmente Alejandro asumió 100% las labores, digamos, como la responsabilidad espectacular. Y por eso digo yo que ese pedazo de cerco de equiperos es muy impresionante. Y pues fue muy importante para mí. Hicimos el arreglo de solo 2 años soy ministra, prometo que a los 2 años renuncio, y a los 2 años exactos renuncié porque era mi compromiso.
Pero en ese momento en que yo ya les cuento a mis hijos que iba a ser ministra, mis hijos lloraban así a mares, como si fuera, mejor dicho, como si yo les estuviera diciendo que los iba a abandonar. Yo no me imagino, honestamente, o sea, ponerme en tus zapatos y uno decir, o sea, un cargo soñado, súper interesante, retador, y por otro lado pues en la familia, en la casa, como voy a generar este otro sentimiento. Sí, fue un momento muy difícil. Y yo lo pensé mucho y me pasaba eso, me pasaba que venía de 3 años en Ecopetrol, en donde como ha sido la crisis del petróleo y Ecopetrol estuvo en un momento pues muy retador financieramente, pues yo sí había estado muy ausente, por decirlo de alguna manera, o sea, no había podido compartir con ellos de manera suficiente, entonces yo entendía, digamos, su preocupación, pero también entendía que era una oportunidad increíble para mí y que el tiempo pasa y que uno lo puede manejar. Y cuando ya mi marido me dijo, listo, hazle 2 años y yo me comprometo y me le meto con toda bien, súper bien, venía el juicio de la sociedad, entonces increíblemente mis amigas o las mamás de los amigos les decían a Alejandro, ay, no, tú sí eres el mejor papá del mundo, no, su marido sí es lo mejor, es que viene aquí a todas las entregas de notas. Entonces son esas diferentes que hace la sociedad. Uno de mis hijos tuvo un tema de indisciplina y tuvo un problema en el colegio en esa temporada, como muy al final de la temporada en que yo estaba de ministra, y el comentario es, no, pues esa persona como abandonada, porque la mamá como dedicada ya, el pobre muchachito vive en mano del chofer. Entonces son esos juicios, ¿no? El papá divino porque viene a las notas, si hay un problema la mamá lo abandonó. Exacto, además es eso, o sea, si es problema es culpa de la mamá. Claro. Pero si el papá va por las notas, eso es como un fenómeno del mejor papá del universo. Sí, sí, sí. Pero es porque como sociedad todavía tenemos puesta la carga del cuidado sobre la mujer. Y porque no le damos el valor que tiene que haya una crianza compartida. Yo creo que esas cosas van cambiando y creo que en las nuevas generaciones van cambiando, pero me gusta decirlo para que haya más conciencia de eso en todas las generaciones y porque generamos muchos juicios. Entonces, cuando me dices de mis hijos, mira, muchas conversaciones porque de lo bueno y lo malo. No, nunca nada es perfecto tampoco. Sí. Además entonces yo diría, mira, uno como papá está también aprendiendo y está tratando de hacer lo mejor que puede. Y además con lo que sabe. yo creo que parte del camino y pues en este camino una de las cosas que más valoro es tratar de uno conocerse a sí mismo y entender su historia personal y hacer mucha introspección. Y al final todos vamos a cargar un equipaje y todos tenemos que cargar la historia de nuestra vida. Y no hay una sola persona en el mundo que no cargue una historia. Yo tengo la mía y mis hijos cargarán la de ellos. Y la de ellos es, pues, que la mamá era así. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Y les toca lidiar con eso. Pero, ¿qué creo? Que, por ejemplo, parte de las cosas que son muy buenas, mis hijos son muy independientes. Son, o sea, muy independientes a tal grado que a veces la dependiente soy yo. Entonces, por ejemplo, mi hija, yo digo, bueno, no sé qué, compra los pasajes de las vacaciones, ella me hace vueltas, me hace miles de cosas, es muy chévere y somos muy amigas, entonces yo creo que la independencia fue muy importante. 2, busqué involucrarlos siempre mucho y mi hija le gustó, a Martina le gustó más que a Federico, pero entonces empecé como a llevarlos a cosas y eso es mi trabajo, entonces como hacerlos parte de entender como el propósito más grande que estaba detrás de eso y el impacto que eso tenía, yo creo que eso ayudó muchísimo. Y también lo que hice es que pues la manera como yo logré encontrar el balance es que yo en mi vida profesional he hecho 3 breaks. Sí. El que hice cuando por venir, después hubo un año antes de Ecopetrol que nos fuimos a Washington a estudiar y éramos los 4 estudiantes. Y después del ministerio, cuando terminé esos 2 años, también tomé un año de sabático y entonces en ese momento como volví, agarré, me dediqué como mucho más a eso y eso me ha ayudado mucho. Y creo mucho que también una relación como franca, sincera, y tal vez a mí lo que más me sirvió es que sí hubo un momento en que yo tuve como un aha moment en que me di cuenta que yo vivía llena de culpa. Y llena de culpa porque yo todo el tiempo me sentía mal y me sentía que mis hijos iban a ser, o sea, que cualquier cosa que les pasara a mis hijos iba a ser mi culpa. Y hubo un momento en que yo les pude decir y les dije, miren,
yo quiero que ustedes entiendan que la mejor mamá que ustedes pueden tener es una mamá feliz. Y a mí me hace feliz el trabajo, a mí me hace feliz trabajar. Y uno no puede dejar su felicidad en manos de nadie. Y yo tampoco... Porque además los hijos después se van y queda Sí, la mamá no, pero además yo infeliz. también digo, yo no les quiero enseñar a ustedes que yo voy a sacrificar mi felicidad por ustedes, porque ese sería una mala enseñanza. Yo me tengo que encargar de mi felicidad y ustedes se tienen que encargar de la de ustedes. En mi felicidad está que yo las tenga a ustedes y tengamos una familia, pero también en mi felicidad está mi trabajo. Y tenemos que ser capaces entre todos de combinar todo, porque si no, no vamos a ser felices. Y cada uno se tenga que encargar de su felicidad. Entonces, fue como un momento muy liberador Sí. de verlo desde que les estaba enseñando a encargarse de la felicidad y no desde, la mamá es una egoísta que solo le importa su trabajo. Cuéntame la historia de tus papás, porque es bien interesante y además vi unas investigaciones de tu mamá súper, a mí me gustaron, de sindicalismo, de política económica. Bueno, voy a empezar a contártelo con una anécdota. Mi hermana estudia literatura, es guionista. ¿Mayor o menor? Es mi hermana, es menor que yo soy la mayor. Nosotros somos los míos, los suyos y los nuestros. Ok. Entonces, pero yo soy la mayor de mis hermanos. Entonces, y mi hermana es la guionista y productora ejecutiva de Delirio. Ok. Ok, que ahorita está pues Me en la boga, vi hace Delirio. una semana que estuve enfermo y me la empaqué ¿Sí? en un día. Bueno, para que le mi cuente. hermana hizo la adaptación, el Ok. guión de adaptación, y es la productora ejecutiva. Y entonces estábamos en todo el lanzamiento de Delirio, estaba Laura Restrepo, la escritora de Delirio, y mi hermana le dice a Laura, te presento a mi hermana mayor, es la oveja negra de la familia. No, así. Entonces Laura dice, ¿cómo así? Dice, no, pues es que ella es ministra, banquera, todas esas cosas. Entonces eso les da un poquito de sabor. Yo soy pues yo no diría que la oveja negra, porque no es como que me ven como una oveja negra, pero yo sí soy Diferente. un fenómeno en mi familia de una manera diferente. Entonces, los papás, y mi hermana se llama Verónica Triana, porque es hija de Jorge Ali Triana, del segundo Ya. matrimonio de mi mamá. Entonces, mis papás, ambos, vienen de familias muy tradicionales, de familias conservadoras, tradicionales absolutamente, pero mis papás entran a su universidad en los 70s y pues entran en todo el tema de la revolución cubana que había ese momento, y mis papás fueron comunistas. Pero ellos, o sea, ellos de familia muy conservadora dicen, yo quiero ir a estudiar a la Nacional. No, es que mi mamá es de la Javeriana. Ah, de la Javeriana. Mi mamá es de la Javeriana, pero mi mamá estudiaba sociología en la Javeriana, hicieron tremenda revolución. Después de que se graduó la promoción de mi mamá, cerraron sociología en la Javeriana. Ok. Y ella era de la revolución y manifestaciones y todo tipo de cosas. Y todos los amigos de mi mamá se la montan a mi mamá y a mi papá por la hija Yupi que tiene. Entonces así como ella le sacó canas a mis abuelos, pues yo hoy sí he sido, digamos, como muy sui generis en ese mundo, en donde mi mamá es socióloga, doctora en historia, profesora de la Nacional, decana de Ciencias Humanas de la Nacional. Mientras mi mamá era decana de Ciencias Humanas de la Nacional, yo estaba en el CESA. O sea, no puede haber, digamos, que Bueno, están mundos impulsando la educación. más impresionantes, más diversos, diría yo. Y eso para mi formación ha sido muy importante. Y yo creo que para mí, cuando digo yo que toda esta introspección y todas estas cosas, pues cuando yo era chiquita de estar en el colegio, a mí me daba pena decir eso a mis papás y me parecía que era como una cosa que yo, como que nadie debería saber. Porque de todas maneras fui a colegios súper tradicionales y tal cosa, pero me daba pena. Y hoy en día digo yo, no, ese es mi gran poder en el sentido que es mi gran historia personal, porque en un momento de país en donde cuesta tanto entender al otro, en donde el país se divide entre los buenos y los malos, y todos creemos que los malos son los que están del otro lado, ¿no? No es que haya buenos y malos, sino Sí.
Yo estoy en el grupo, todos están en el lado de los buenos, pero los que piensan distintos son los malos. Pues mi educación sí fue muy basada en el respeto por pensar distinto y por la libertad absoluta de escoger lo que uno quisiera. Entonces, gastarle tiempo es, por ejemplo, pues entrevistas o ese tipo de cosas. También entrevisto el siguiente nivel. No solamente entrevisto a los vicepresidentes, sino entrevisto el siguiente nivel siempre. ¿Cuáles son tus mejores preguntas en entrevistas? En las mejores preguntas en las entrevistas. ¿De qué se siente más orgulloso en su carrera profesional, por ejemplo? Okay. ¿Cuál ha sido el momento más difícil? Okay. ¿Qué le gusta, de los trabajos que le gusta hacer y que no le gusta hacer? Porque eso dice mucho más que cuando uno dice o sea, por ejemplo, ¿qué no le gusta hacer? Uy, eso dice un montón de cosas que le ayudan a uno a hacer match con lo que uno necesita o no necesita. Para mí es muy importante que las personas tengan conciencia de sus defectos. Detesto que las oportunidades de mejora. Siempre digo... Soy muy perfeccionista, no. O sea, pero eso es del 80% de las respuestas. Y muchas veces digo, bueno, siempre digo, ¿cuáles son tus oportunidades de mejora? O mejor, los defectos. Detesto que le digan oportunidades de mejora a los defectos. Es muy consultor. Me parece que nada, uno tiene defectos en la vida y pues los tiene que... Y lo primero es que uno tiene que ser consciente para poderlos superar. Entonces, bueno, eso es un poquito como las cosas y qué quiere hacer y qué lo mueve y cuáles son como las cosas y las características. Fíjate que una de las preguntas que yo siempre hago es, dígame, ¿cómo lo describe usted? ¿Usted cómo se describe como líder? Ese para mí es una cosa importante. ¿Qué me importa mucho en los equipos? Que se genere inteligencia colectiva. Tal vez una de las cosas que más me preocupa es los equipos, y digo ahorita, y se ríen mucho en el banco, que yo digo, detesto que me digan, sí señora, sí señora, sí señora, sí señora, porque no lo están a uno retando, pero eso no es nada fácil en la cultura colombiana. La cultura colombiana es una cultura en general muy jerárquica. Los colombianos no somos buenos para confrontar, porque casi siempre, y esto me ha pasado ya en demasiadas organizaciones, pensamos que confrontar es como que yo le estoy clavando el cuchillo al otro. O sea, si yo estoy en una mesa directiva y un vicepresidente le dice al otro, oye, yo no estoy de acuerdo contigo, yo creo que estás equivocado en eso, el otro sale y dice, este idiota, o sea, delante de la jefe, pues me quiere fregar. No, estamos tratando todos de tomar decisiones entre todos, colectivamente. Entonces, si no nos retamos, si no confrontamos las cosas en pensar distinto, pues no vamos a generar mejores decisiones. ¿Tú crees que eso es como, es que no sé si es problema de huevo o gallina, pero a veces a la gente no le gusta confrontar porque el líder no se siente cómodo que lo confronten o porque la gente tampoco le gusta, o sea... Sí, yo creo que es un tema de cultura. Yo creo que en huevo o gallina es un tema de cultura. Tenemos líderes que son en términos generales muy jerárquicos y que quieren tener la última decisión. Y yo tengo la última decisión. O sea, yo, mejor dicho, eso, generar inteligencia colectiva no quiere decir que yo creo que eso es lo que se confunde, como si yo fuera insegura. Entonces necesito saber, no. A mí me gusta oír el debate, me gusta oír los argumentos. Y en esta historia que te conté de mis papás, izquierda, pues yo me acostumbré a generar criterio a través del debate y a través de las preguntas. Porque cuando uno tiene una confrontación, como que los abuelos tienen una visión del mundo y los papás tienen otra visión del mundo, y uno está diciendo, bueno, ¿yo con cuál visión del mundo me quedo? Pues a uno no le queda más que decir, venga y oigo con oreja grande, entiendo los argumentos de lado y lado, hago las preguntas y me formo mi criterio. Y muchas veces la gente piensa, cuando es líder, que preguntarle a los equipos qué opinan o qué harían es como inseguridad. Y no es inseguridad, es que yo oigo los argumentos para formarme una mejor opinión, para ver si hay puntos de vista que no he tenido en cuenta. No hay nada más peligroso cuando uno toma decisiones que los puntos ciegos. Uno casi siempre toma buenas decisiones con la información que hay, pero hay información que uno a veces no tiene. Entonces, si uno no abre en la mesa una discusión, pues uno tampoco va a tener, o sea, uno disminuye la probabilidad de ver el panorama completo. Entonces, para mí como líder, diría que ser capaz de crear una cultura que desafíe el statu quo, que se haga preguntas y que genere inteligencia colectiva es muy importante. ¿Cómo lo hago? A través de los equipos. Soy una persona que pregunta mucho. Y me acuerdo mucho cuando llegué a Ecopetrol,
Yo les dije, una persona me preguntó, me dijo, ¿qué podemos esperar de ti como jefe? Yo les dije, pueden esperar de mí que les pregunte muchas cosas y que siempre les pregunte ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Nunca me voy a quedar con la primera respuesta. O sea, es muy difícil que a mí me digan la primera respuesta y yo no logre ir allá. Y, por ejemplo, eso es parte de mi estilo. O sea, como que yo no profundice. Y es que yo muchas veces mido a través de las preguntas la profundidad que tienen las personas en lo que me están diciendo. Si encuentro profundidad, confío. Claro. Si no encuentro profundidad, empiezo a... Y entonces las personas se hunden. O sea, porque si vienen y me dicen una babosada o una cosa sin mucho criterio o sin fundamento, o les pasaba mucho que me dicen porque no ven la posibilidad de ser, sabes que no sé, pero lo voy a investigar. Que eso también está súper bien. No, pues eso está perfecto. Me dicen, saben que no sé y voy a averiguártelo y te lo digo yo, perfecto. Entonces, pero las personas tienen la tentación de que tienen que decir, y porque eso, no sé qué. Y cuando, claro, se dan cuenta y dicen, yo le dije, ¿no sabías? No. Entonces no me vuelvas a responder eso. Dime que no sabes. Sé honesto. Entonces, porque cuando uno ve en la pared de la oficina, no, la honestidad, la transparencia. Eso es honestidad y transparencia. Entonces, mi estilo yo creo que soy muy directa, muy directa. Eso también es diferente. Por ejemplo, trabajando con argentinos, los argentinos me decían, pues porque uno muchas veces no se ve, y me decían, tú eres la primera colombiana que yo conozco que es así. Primero, que no se toma personal si a uno les dicen algo, porque pues es trabajo y ya, y no es que me están insultando a mí, sino no sé qué. Y de resto que yo les decía, no, a mí, venga, hablamos claro, decimos las cosas siempre asertivamente, nunca ofendiendo, hay que ser duro con los hechos, suave con las personas. No hay que levantar la voz, no hay que gritar, no hay que insultar, no hay que decir nada de esas cosas, pero hay que decir las cosas como son. Entonces yo soy muy clara, o sea, busco que no traten de adivinar, no, yo digo, esto es lo que pienso, esto es lo que creo, esto es lo que hay que hacer. En mi estilo de liderazgo diría que sí, y a mí me tocó una primera transformación en Porvenir, pero después me tocaron muchas cosas, o sea, me tocó Ecopetrol, me tocó el tema de la transición energética en el ministerio, me tocó hacer muchas cosas en Accenture y ahorita en el Banco Popular. Entonces tengo como que sí encontré como una metodología de transformación. Una metodología de transformación en donde primero digo, esta es la visión, hacia ahí vamos a ir, esta es nuestra estrategia. Por ejemplo, en el banco todo el tema de transición demográfica. Y alrededor de eso hago un sistema de gestión en donde el sistema de gestión es lo que dije del talento, trabajar talento, y talento es seleccionar, talento es enseñarle a la gente a hacerse preguntas. La gente no hace preguntas. Entonces, cuando uno empieza a hacerles preguntas y los corchan, y por ejemplo, algo que me desespera, y les digo, si yo les pregunto color, respóndanme amarillo, rojo, azul, no me digan cuadrado. Porque si yo les pregunto color y me responden cuadrado, eso me saca. O te cuentan una historia de nada que ver. O me empiezan a contar una historia, y yo ahí soy muy impaciente. Y ahí soy muy, digamos que nunca soy respetuosa, pero sí soy muy, eso no es lo que yo pregunté. Y soy muy enfática y muy fuerte en eso. Entonces, César se siente. Entonces, yo soy igual. Entonces, talento es eso. Talento es trabajar en la gente, en que se hagan las preguntas adecuadas, en que la gente sea curiosa. O sea, acá con todas las transiciones que estábamos hablando, con todas las cosas, y yo creo que en eso los colombianos nos quedamos un poquito corticos porque no leemos suficiente. Y hoy en día, porque bueno, hay mucha gente que no le gusta leer, pero es que hoy en día hay podcasts, videos, clips, bueno, mejor dicho, hay todo tipo de forma de aprendizaje, pero no es una opción parar de aprender. Entonces, cuando yo te digo el talento es hacerlos conscientes que no pueden parar de aprender, así sean vicepresidentes, y que tienen que encontrar una forma de aprender, que tienen que cuestionarse, que tienen que cuestionar el statu quo, que tenemos que ganar nuevas herramientas para la vida. Entonces, de pronto un día uno no sabe comunicar, otro día tiene que aprender de inteligencia artificial, otro día de conversaciones difíciles, otro día no sé, de asertividad, o sea, pero todo ese tema entonces talento es mucho y mucha rigurosidad. Entonces yo trazo la visión, pongo unas metas, una meta a 3 años, una meta a 1 año, una meta a 1 mes y una meta a la semana. Y hago seguimiento. Soy muy juiciosa en la manera, muy esquemática. Tienes como un tablero ahí, vas
Mirando si el indicador está en rojo, ahí levanto el teléfono, güey. Por ejemplo, ahorita, y así lo hice en Ecopetrol igual, y así lo hice en el ministerio, en ese plan lo que hacemos es que tenemos unas metas semanales, esas metas semanales las volvemos mensuales y vemos cuáles son los temas que están en rojo. Y tenemos un comité que es el comité de transformación, y en el comité de transformación es un comité para ver, porque casi siempre los temas que están en rojo no dependen de una sola persona, sino dependen de temas transversales en los equipos. Y yo debo ser como el diablo rojo entre los equipos, Sí. porque yo soy esa instancia que tiene que ser capaz de resolver lo que entre los equipos no lograron resolver. Entonces, siempre que hay un problema, digamos, en rojo, pues yo me siento y empiezo a deshojar la margarita hasta que encuentro, digamos, un poquito cuál es el fondo de la cosa. Y encuentra uno cosas muchas cosas. Mira, por ejemplo, y ese es como el trabajo que yo siento que hay que hacer. Consistentemente, la gente tiene un problema y resuelve el problema, pero no resuelve la causa raíz del problema, sino el problema. Y entonces los problemas siguen emergiendo. Entonces parte de la tarea es vaya y busque la causa raíz. ¿Qué origina el problema? Y solucione el problema y la causa raíz. Entonces ese tipo de cosas, digamos que sería como las dinámicas de hacer ¿Y cómo eso. eres tú? Y sí soy un poquito obsesiva con cumplir las metas. Ok. O sea, soy muy o sea, si nos trazamos una Nos meta es pusimos que la de vamos a acuerdo. cumplir. Ya. Y nos tenemos que preguntar es qué tenemos que hacer para cumplir la meta. No porque me desespera que uno se demora más tiempo en ¿por qué no la cumplí? No. Preguntémonos qué tenemos que hacer para cumplirla. Hay una herramienta, solo un dato curioso, de inteligencia artificial que uno se mete en LinkedIn y mira como la personalidad, la psicología, todo eso, y cómo comunicarse con esa persona. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo me lo puse y decía, dígale exactamente qué es lo que necesita. No vaya con rodeos, no sé qué, porque al final, dígame exacto y yo hago todo. Y creo que en la ejecución, a veces nosotros los colombianos adornamos mucho las cosas y todo para poder ejecutar. Ahora, ¿cómo eres tú cuando tienes una junta directiva y tú ya, pues, o sea, no eres pues sí eres la Sí, yo no líder soy de la la- compañía, pero le reportas a esa junta? ¿Cómo eres tú en ese rol? Pues, ¿cómo seré yo en ese rol? Tocó preguntarle a mi presidente de junta directiva. No, pero a ver, yo te diría, mira, primero, soy muy directa. Soy una persona en que creo que no hay nada más importante que coger los problemas y administrarlos desde el día 1 y darle la cara a los problemas. Entonces soy muy franca y muy transparente. Yo no me guardo los problemas. Yo les digo, ha pasado A, B, C, D, y estos son los 4 problemas que tenemos, y estos son los 4 problemas que estamos gestionando, y los estamos gestionando así. Y creo que justamente la Junta es un lugar de inteligencia colectiva para pues, que me den más ideas de las cosas que yo no he visto. Entonces yo creo que mi relación es muy franca, muy directa. Ellos siempre saben, digamos, cuáles son los problemas y cuáles son los éxitos. ¿Y qué busco yo, digamos, en términos generales de la junta directiva? Pues poderles presentar las cosas. Uno también tiene que cacarear los huevos, o sea que uno también tiene que presentar las cosas que están bien, porque es parte del balance, pero el mayor valor que tienen las juntas es ayudarle a uno a darle como nuevas formas de ver las cosas o hacer preguntas que uno no había hecho sobre cosas. Entonces yo lo que hago es tratar de que vean como los problemas de una manera muy ejecutiva, la solución que nosotros estamos planteando y recibir el feedback que es. En general busco pues incorporar todas las recomendaciones que la junta directiva nos hace, y a veces hay cosas en donde la junta puede decir no estoy de acuerdo con esto, o ustedes no han hecho suficiente en esto, o no sé qué, y de pronto ahí digamos que es un momento más tenso, porque cuando uno cree que pues que sí ha hecho suficiente y que no están viendo como la película completa, pues tengo el debate y digo, pues yo sí creo que hemos hecho esto y esto. Si ya la junta dice, creemos que no es suficiente, pues uno no se puede poner terco y decir, bueno, vamos a revisar qué más cosas podemos hacer y eso. ¿Cómo, pues ya que tú estás como en juntas, pero también asistes como presidente a juntas, uno de nuestros retos en Hackers es humanizar las empresas y mostrar al mundo la importancia de talento humano? ¿Cuáles son las conversaciones más potentes que uno debería dar en las juntas para que realmente las empresas se centren en las personas? Y no pues que pongan un eslogan de que lo más importante son las personas, y uno habla con gente que trabaja y dice, no, eso es el peor ambiente que hay.
Mira, todavía creo que las juntas no le dedicamos suficiente tiempo al tema de talento. Y a veces es difícil porque uno como junta directiva no quiere microgerenciar. Y uno como presidente de una empresa tampoco quiere que se le metan más de lo que uno necesita. Entonces yo creo que ese balance a veces no es tan fácil de encontrar. Pero el talento realmente es lo que hace único a una compañía. Porque la innovación, la tecnología, todo eso lo hace el talento. La tecnología, así sea la inteligencia artificial más sofisticada, el robot más sofisticada, está disponible a todos. Sí. Yo creo, y en las cosas exitosas en las que hacemos o veo en donde hay más espacio es, uno, en ver con mucha profundidad, por ejemplo, todo el tema de planes de sucesión. Eso es un tema que es muy importante y cómo se va formando toda la pirámide. Una de las cosas más difíciles para una junta directiva es medir la cultura, porque la cultura la vives y las mediciones de cultura se hacen, pero yo les tengo mucha, digamos, yo en general le tengo mucha preocupación a los rankings y a todas esas mediciones porque... muchas veces no reflejan, o sea, para serte muy sincero, yo he visto unas empresas que quedan ahí, que yo hablo con mucha gente y digo, pero ¿cómo quedó de primera? No, porque hasta hacían la técnica de la fiesta de fin de año y después hacían la encuesta y todos felices. O sea, cosas tan locas como... Sí, hay muchas cosas que tú digamos que ahí no mides. Entonces yo sí creo que medimos nosotros, por ejemplo, que creo que es importante. Yo creo que es muy importante medir la rotación indeseada. Esa rotación indeseada es una luz roja. Tú tienes una rotación deseada que necesitas y hay gente incluso que te quiere. Entonces saber medir la rotación deseada y la rotación indeseada es muy importante. El tema de formación, el tema de aprender, el tema de espacios para aprender, creo que es otra cosa en las que las juntas directivas nos tenemos que meter más en ver cómo se están haciendo realmente esos programas, cómo los pensums o las materias, pues digamos que las cosas que está aprendiendo la organización son las cosas pertinentes para la estrategia, porque uno como junta directiva está encargado de que la estrategia se cumpla, ¿cierto? No de la ejecución del resultado ni del ejecutado, sino dice, aquí tenemos una estrategia y yo necesito que esta estrategia se cumpla. Sí. Entonces yo lo que necesito saber es que realmente las cosas en las que se está entrenando la compañía pues tienen un tema de pertinencia con ese tema de estrategia. Entonces yo diría que en formación, en remuneración, creo que es fundamental, en todo el tema de planes de sucesión y movilidad, y en todo aquello que sean las estrategias de movilidad entre la compañía. Creo que eso es otra cosa que es interesante siempre de ver, y encontrar maneras de cultura. En muchas de las cosas que he leído de cultura, de juntas directivas, y eso es algo que no practicamos en Colombia mucho, es que uno realmente vaya y camine los pasillos de la compañía de la que uno es junta directiva y hable con la gente y empiece a llevarse un poco de, digamos, de impresiones directas. Pero eso es algo que hacemos poco y que deberíamos hacer más. ¿Qué es para ti la ambición y qué ambicionas? ¿Qué es para mí la ambición? No, la ambición es como yo creo que es muy importante tener ambiciones. Sin embargo, uno tiene que ser cuidadoso que eso no lo nuble, por decirlo así. O sea, como que uno tiene que tener sueños grandes y expectativas grandes, pero uno no puede querer nunca más esa ambición que los principios, ¿no? Uno tiene que querer más los principios y que los principios le permitan alcanzar las ambiciones y nunca romper los principios. Eso es como una manera para verlo. ¿Yo qué ambiciono? Pues para mí, digamos que mi ambición personal es que yo realmente sea de un aporte importante para que este país sea mejor.
Realmente quiero mucho a Colombia y vivo como muy agobiada de ver todas las oportunidades que tenemos y nuestra incapacidad de coger esas oportunidades y convertirlas en que se vuelvan en bienestar para los colombianos y como en convertirlas en que seamos ganadores. Entonces mi ambición es ser partes de procesos Sí. que ayuden a que eso cambie. ¿Y cómo te va con la soledad en el poder? Con estar en esos cargos a veces tan altos que uno como que no tiene a veces dónde descargar. No, nunca me he sentido sola en el poder. La verdad no he tenido esa situación. Siempre he tenido como lugares en donde tener como sounding boards. Dentro de mis equipos muchas veces y valoro mucho como esas personas en mi equipo que de una manera u otra se convierten en personas que te apoyan, mejor dicho, incondicionalmente, pero que vienen y te dicen, te equivocaste. Ojo con esto. Tenía en el ministerio una persona particular que era mi secretario general, que me ayudó mucho y que trabajó conmigo también en el Ministerio de Hacienda y en Ecopetrol. Que era Pablo Cárdenas, y Pablo, por ejemplo, era de esos momentos como de que me ayudaba a ver muchas cosas en donde es difícil porque, Sí. porque hay como dos soledades. Una es la soledad del sí señora, Sí. y eso sí que pasa en todo el mundo, y más uno ministro, entonces sí, ministra, sí, ministra, sí. Y eso es muy peligroso, entonces yo a eso le tengo mucho miedo, entonces yo digo que la soledad interior, y hacia afuera sí he tenido buenos sounding boards, y busco mucho, y fíjate que eso es algo que que me parece que últimamente, por lo menos en mis últimos 5 años, he buscado con más énfasis, o 10 años he buscado con más énfasis, es tener mentores grandes, es tener esas personas, y tengo en particular, pues 2, digamos que mujeres a las que admiro mucho, que son más grandes que yo, que tienen 10 años más que yo, que puedo ir y consultar y decir cómo es este problema, cómo es esta cosa, ¿no? ¿Qué harías en ese caso? Y creo que ese tema es muy importante. Sí, esa parte. Yo lo hacía mucho y llevo un par de años que no lo tenía, pero gente, o sea, me lleva 20, 25 años y con la claridad con la que uno sale es espectacular. O sea, como que tremendo problema el que uno tenía armado en la cabeza, tiene 3 conversaciones y es como, ya la Exactamente. entendí. Y es que ese es el poder de la experiencia. Que yo en todo mi tema de transición demográfica digo, ¿cómo vamos a dejar que la gente se vuelva una persona para sentarse a ver televisión, leer el periódico entre la casa y toda esa experiencia se pierda? Entonces sí creo que pero los mentores me parece que es muy, muy importante. ¿Y cómo vas con eso con esa estrategia del banco es más, voy a replantear mi pregunta. ¿Cuándo fue como el momento, clic de decir, oiga, tenemos que diferenciarnos de mundo financiero que está mega saturado, llegando a un montón de cosas, y no te vamos a enfocar en esto? Pues en la vida no hay coincidencias, entonces yo te contaba que yo tenía 49, estaba en Accenture leyendo cómo iban a ser mis próximos 50 años. Después me ofrecen irme al Banco Popular en un momento muy difícil del banco, porque en el 23 era el banco que más perdía plata en el sector financiero, pero pues ese fue el desafío que me pusieron por delante. O sea, peor no podía ser. Peor no puede hacer. Entonces, bueno, me cambié, me fui de Accenture al Banco Popular al reto de liderar esa transformación. Y cuando llegué y pues estaba viendo y no estaba como en la inducción y viendo todas las cosas y no sé qué, me estaban haciendo la presentación y me dijeron, y uno de los problemas más grandes que tenemos es que el 65% de nuestros clientes tienen más de 50 años. Y en ese momento yo dije, uno de los problemas más grandes, y dije, no, ¿cómo convertimos este problema en una oportunidad? Y yo creo que haber leído todo eso y ver que veía mucho, pues venía una tendencia muy grande en eso, pues me ayudó sin duda. Había estado en Japón también, coincidencialmente, justo antes de entrar al Banco Popular, en ese verano había estado en Japón, y entonces ahí empezamos a trabajar, teníamos a unos consultores, nos ayudaron, no sé qué, vimos, y no, este es nuestro ángulo y nosotros realmente vamos a hacer un banco de nicho acá, y lo que dices tú, el sector financiero está súper saturado. Todo el mundo hablando de los jóvenes, de los emprendedores, eso es como
que ya nadie se diferencia por eso. Entonces dijimos, no, nosotros vamos a hacer el banco para los mayores de 50 años. Y alrededor de eso, pues duramos unos 8 meses diseñando toda la estrategia, diseñando todas las cosas, diseñando la marca. Hay un libro muy bonito que se llama La curva de la felicidad, y en la curva de la felicidad pues explica que el momento, digamos, que la forma de la sonrisa es igual como a los años de vida. Entonces, cuando tú eres un bebé de 1 año, pues tú eres muerta de la risa, no tienes ningún problema, no sé qué. Tal vez en esta etapa, como entre los 45 a los 55 años, es el momento más pandito, que es el momento de esa transición, y que en la medida en que tú ya empiezas a ganar otra curva en los años, tú empiezas a ganar unos niveles de felicidad casi parecidos a los de la niñez, porque tus problemas empiezan a ser muy distintos. Tú ya no tienes problemas existenciales de quién voy a ser o quién no voy a ser, ya tienes mucho más claro qué te gusta, qué no te gusta, y entonces por eso se llama la curva de la felicidad. Y en esa curva de la felicidad inspiramos el nuevo logo y la nueva imagen del Banco Popular, que la traza una sonrisa, apostándole a una frase muy bonita que dice que no se trata de tener más años de vida, sino de tener más vida en los años. Mafe, muchas gracias por este espacio, por esa labor titánica que te pusiste de involucrar más gente en los temas de longevidad, por involucrar los temas de longevidad en la agenda de los colombianos. Acá van mis 5 hacks. 1. Tenemos que planear activamente el futuro. Puedes arrancar definiendo tu visión personal a los 50, como si fuera el punto medio de tu vida. 2. Compartamos la carga del cuidado. Acepta que la mejor mamá o el mejor papá es un adulto feliz. 3. Generemos culturas empresariales donde se fomente la pregunta constante, el ir más allá, el ser inquisitivo, el ser cuestionador. Y recuerda, no es microgerencia. Sucesión, rotación indeseada, cultura y formación deben discutirse. Y ojalá, vámonos con el 5.º hack, rompamos con la cultura del sí señor, sí señora, y cuestionemos un poco el día a día. Hasta un siguiente episodio, sigamos hackeando el talento y los espero suscritos en este canal de YouTube o en Spotify. Gracias.